Vamos a continuar. Ya habrán vuelto todos ya, me imagino. Continuamos grabando. Entonces, ya vimos en el Excel cómo puedes calcular los percentiles. El mismo Excel nos muestra que hay dos fórmulas de percentiles. No se preocupen tanto por la forma porque son valores bastante aproximados en la práctica. La fórmula más usada, la que era entre aquellos, esa es la fórmula más usada, la que está ahora en pantalla, que es la de excluyente, pero tiene la falencia de que estima muy mal los extremos. El percentil 99 o percentil muy cercano a 100, o el mismo 100 o el 0, ahí hay que tener un poquito de cuidado. Pero eso tiene problemas solamente cuando la data es menor a 100. Ya cuando la data es más de 100 datos, ahí no hay ningún problema. ¿Ya? Que el objetivo principal de los percentiles es la idea de calcular percentiles cuando yo tengo muchos datos. Ahí está la equivalencia, los criterios. No hicimos ni un ejemplo con el criterio 1 y 2 porque como vamos a basar también en los resultados que entrega el Excel se calcula con el criterio 3. Esos datos la calculamos. Ahora viene una parte interesante, es que a partir de las medidas de posición, que son los cuartiles, uno puede crear una gráfica, que es como la que está de fondo en este momento, conocida como gráfica boxplot o diagrama de caja y bigote, como aparece el nombre en español en el Excel. Entonces la idea de este diagrama de caja y bigote es que se pueda identificar el rango donde se encuentran los datos. Entonces, nosotros vamos a tener una línea en el medio que corresponde al cuartil 2. Aquí lo he escrito como mediana, porque en el fondo es más común hablar de cuartil 2 como mediana, ¿no? Más que cuartil 2. Ya, pero corresponde al 50% central. La parte inferior de la caja se llama cuartil 1, ¿ya? Que es el 25% de los datos, mientras que la parte superior de la caja es el cuartil 3, ¿ya? 75% de los datos. A este rango, a esta distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 se le conoce como rango intercuartil, ¿ya? Que es Q3 menos Q1 y es el 50% central. ¿Ya? Ahora bien, la parte más compleja del diagrama caja y bigote es calcular el bigote superior y el bigote inferior. ¿Ya? Para el bigote superior se necesita una cantidad de auxiliar que se llama LS, el del límite superior, que es el cuartil 3, o sea, esta cantidad, más 1,5 veces el rango intercuartil. ¿Ya? Ahora, esa cantidad que está acá no corresponde al bigote superior. El bigote superior es el mayor dato de la muestra, de modo que el dato sea inferior al límite superior calculado recién. Entonces, el bigote superior siempre va a ser un dato de la muestra, y ese dato de la muestra va a ser el mayor siempre y cuando sea menor al límite superior que está aquí, este de aquí. Y el límite inferior, que es muy similar, que nos paramos en esta esquina de acá, y de ahí le restamos 1,5 veces el rango intercuartil, ahí tenemos el de ahí. El bigote inferior va a ser el mínimo de la muestra siempre y cuando sea mayor a este límite inferior. ¿Ya? Cada vez que existan datos mayores al bigote superior o menores al bigote inferior, eso se denotan con un circulito y se llaman datos atípicos. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esos datos? Que son datos tan lejanos con respecto al resto que su comportamiento es raro. Y habría que analizarlo, qué está pasando en ese dato, uno a uno. ¿Ya? Generalmente hay pocos datos atípicos, ¿ya? No muchos. ¿Ya? Tiene que ser una variable con demasiados datos atípicos para que se marquen muchos, ¿ya? Pero generalmente hay pocos datos atípicos, incluso hay variables que no tienen datos atípicos. Entonces, esa es la interpretación. La interpretación es justamente la da la construcción. Si uno sabe construir el boxplot, sabe cómo interpretarlo. Sabemos que la caja representa el 50% de los datos, ¿ya? La línea gruesa que está entre medio representa el cuartil 2, o donde está la mediana, ¿no? Lo mismo. El límite inferior y el bigote inferior y el bigote superior representan el rango
normal de donde deberían estar los datos, y todo punto que esté por fuera, por sobre o por debajo, se llaman valores atípicos, o extremos, o aberrantes, también se conocen en algunos lados de la literatura. ¿Ya? Entonces, este es el bugplot, ¿ya? Esta es la gráfica que vimos delante en el Excel. ¿Dónde está el Excel? No es el otro Excel. Ahí. La gráfica que vimos delante, que esta de acá, el precio unitario bruto, es en esta forma, y este vendría siendo nuestro bugplot. Bigote inferior, bigote superior, y tiene 2 puntos atípicos. O sea, hay 2, o pueden ser grupos, a veces hay más de, puede ser más de uno, pero que está exactamente en la misma posición. ¿Sí? Eso hay que analizarlo uno a uno en el fondo. ¿Sí? Entonces, uno calcula el LI y el LS, con eso calcula los bigotes, y después cuenta cuántos puntos hay por sobre y cuántos hay por debajo. En este caso, hay 2 puntos, o en el fondo podría ser más de uno si es que se repite, donde podríamos considerar lo que son outliers, o sea, son precios unitarios brutos excesivamente altos en comparación del resto. ¿Sí? El resto se mueve acá entre 50 y algo y 420 y algo seguramente. ¿Sí? Entonces, este es nuestro análisis. Acá podemos ver quizá eso se note más. Acá podemos ver cómo en la parte inferior, ¿ya? Esta parte inferior tiene el mismo 25% que estos datos de acá, por lo tanto, aquí están más concentrados en este 25% que en este 25%. ¿Ya? Eso también se puede ver acá. ¿Ya? Acá que en realidad son pocos los datos altos y muchos datos que están acá concentrados. Acá está lo normal, donde están concentrados los datos. ¿Ya? Pero esa gráfica la vamos a analizar después, que es la gráfica histograma. Por ahora tenemos este bugplot que lo construimos única y exclusivamente con las medidas de posición. Entonces ya tenemos el bugplot. Y ahora tendremos que calcular al menos un bugplot. Y después vamos a calcular uno ya con otros datos que tenga una actividad preparada para la clase de hoy. ¿Ya? Una vez que veamos un poco más en detalle cómo se construye esto. Acá tenemos los mismos datos. ¿Ya? Y vamos a ir construyendo uno a uno los términos. Aquí ya tengo listo, así que después lo vamos a hacer con un conjunto de datos nuevos. Y las medidas necesarias son el N6, el mínimo 23, el X1, que lo calculamos delante, 23,75, perdón, el Q1, perdón, el Q2, que es lo mismo que el decil 5, que lo calculamos delante, el 25,5, y el Q3, que el dato en la posición 525, vendría siendo el 26,5, y el máximo 28. En sí, este y este de acá no se necesitan, los que se necesitan son estos tres. ¿Sí? A partir de esos tres, nosotros debemos calcular el rango intercuartil, que la sigla en inglés también es IQR. RSI es la sigla en español, IQR es la sigla en inglés, ¿ya? Pueden encontrarlo de cualquiera de dos formas, que es la diferencia en este caso entre 26.5 y 23.75, y eso nos da 2,75. El límite inferior, que es el cuartil 1 menos 1,5 veces el rango intercuartil, eso nos da 19,625. El límite superior, que es cuartil 3, más 1,5 veces el rango intercuartil, eso nos da 30,625. Entonces nosotros calculamos ahora el bigote inferior, vemos cuál es el menor dato de la muestra, que a su vez sea mayor al límite inferior. El límite inferior es 19. Nosotros volvemos a la muestra, ahí está la muestra. 23 es mayor a 19, sí, por lo tanto el menor dato de la muestra que sea mayor al límite inferior, que en este caso es 19, vendría siendo 23. Y ahí tenemos. El bigote superior es el mayor dato de la muestra, pero siempre que es condicionado que sea menor al límite superior. El límite superior es 30,625 y nosotros vamos a los datos. El mayor dato de la muestra es 28. ¿Es menor al 30,65? Sí, así que este vendría siendo nuestro bigote superior.
Y nos queda ahí el bigote superior, que vendría siendo el máximo, ¿ya? Eso lo podemos ver obviamente en el Excel, ¿ya? Aquí ya tenemos, estos son nuestros datos, y si nosotros colocamos el boxplot de estos datos, vamos aquí a insertar, gráfica, ahí, gráfica estadística. Las gráficas estadísticas más usuales son el histograma y el boxplot, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro boxplot, ¿sí? No sé por qué lo grafica desde el 0, eso ahí ya tengo que empezar a ver la opción gráfica del Excel, pero en el fondo este es nuestro boxplot. Lo vamos a ahí. Entonces no tenemos ningún dato atípico ni superior ni inferior. El bigote inferior es el menor dato de la muestra, que es 23. El bigote superior es el mayor dato de la muestra, que vendría siendo el 28. El cuartil 1 y el cuartil 3 respectivamente son estos, 23,75 y 26,5, y la mediana es este 25,5. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Mostrar puntos interiores. Mostrar línea media. No es necesario. Mostrar línea. Y fíjense que esto no lo había visto, no me había dado cuenta. Por defecto viene la mediana calculada de la forma excluida y no de la incluida. Esta de acá, la excluida, la que le acabo de explicar delante, cómo calcular todos los percentiles, es la más usada, ¿ya? Ancho de rango. Ahí. Y también podemos empezar a jugar con el rango, con el ancho. Y se puede cambiar. Lo que sí no entiendo por qué aparece de 0 y no de 20. Eso, ahí habría que ver un poquito la opción gráfica del boxplot. Se ve muy pequeñito al estar. Ahí lo agrandamos un poquito más. Entonces este es nuestro boxplot creado con estos 6 datos. Ya no hay ningún dato atípico. Y eso, el rango central, ¿sí? El cajón. El cajón, mientras más cercano están los bigotes, se podría decir que la variable es como se llama, hay un concepto que vamos a ver más adelante, que se conoce como platicúrtico cuando veamos las medidas de forma, pero lo que quiere decir es que el centro tiene poca representatividad, porque la caja central casi se acerca a los bigotes, ¿ya? Eso con respecto al boxplot, ¿ya? La idea ahora es que se puedan calcular el boxplot de algún conjunto de datos, y yo tengo preparada una actividad ahora, con obviamente un poco más de datos, donde ustedes puedan trabajar todo este concepto del boxplot, que es lo que más me importa por ahora, que lo puedan calcular para un conjunto de datos sin necesariamente usar el Excel. O sea, me refiero a que se puedan obtener todos estos indicadores que están aquí. Esos son los indicadores derivados, y los indicadores originales vendrían siendo estos de acá, ¿ya? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Ya? Fíjense que es una gráfica bien interesante que ayuda bastante en las interpretaciones, bien usada hasta el día de hoy, de hecho hoy en día cada vez más usada. Sirve mucho para describir una variable de forma sencilla con 3 indicadores, ¿no? Estos son 3 indicadores nomás los que se calculan, porque el resto es función de esos mismos 3. Quizás el máximo y el mínimo, ¿no? Voy ahora a subir la actividad al OneDrive. ¿Dudas, consultas mientras subo la actividad? ¿Se entendió la idea del boxplot? ¿No se ha entendido aún? ¿Sí? ¿No se ha entendido? ¿Me escucharon, cierto? Sí, profe. Sí, al menos yo lo entendí. Perfecto. Ya. Yo
Estoy descargando ahora la actividad. La actividad original la dividí en dos partes, porque así no tendríamos que seguir viendo más materia ahora y después avanzar, pero primero veamos si quedó clara esta idea del botnet. Y después avanzamos un poco más. Un segundo que estoy subiendo al OneDrive. Aquí está, perfecto. De a poco nos vamos a ir acercando cada vez más a más indicadores, y no hay que confundirlos. ¿Ya? Esto es lo primero, si se pueden ver, construimos hasta una gráfica con la idea de solamente ordenar los datos. ¿Ya? Entonces ahora en el OneDrive ustedes pueden ver que he subido dos archivos más, uno lo llamé actividad 1-1, la otra actividad 1-2. En un principio el mismo enunciado que tiene distintas preguntas. En un principio era una sola actividad, pero preferí dividirla en dos, de modo de ir avanzando con la clase. Y hacer como la ayudantía entre medio. ¿Ya? Y ahora nos vamos a concentrar en esta actividad para ir repasando un poco la... Bueno, no sé si estoy grabando. Así estoy grabando. Entonces esta es la actividad, que ya está en el archivo, como les mencioné, en el OneDrive. Dice, una empresa de ampolletas de 75 watts decide saber si es conveniente innovar y empezar a fabricar ampolletas de bajo consumo, las cuales son conocidas por durar más y por gastar menos energía. Para ver si es conveniente o no, decidieron estudiar la duración en meses bajo condiciones de uso extremo. ¿Ya? Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Y ahí tenemos los resultados. ¿Ya? Entonces, identifique y clasifique la variable de ajuste. Pues identificar es definirla. ¿Qué representa este 4.7? Eso identifica. Es qué. ¿Ya? ¿Qué significa este 4.1? Porque en el fondo estos son datos de alguna variable y la variable hay que identificarla claramente. Como la anterior que teníamos acá, nuestra variable era, justo ya está completa, pero temperatura diaria, quizá antes. Ahí. Temperatura diaria de estos números. Cuantitativa discreta, cualitativa en escala ordinal, en escala nominal. ¿Ya? Pero en general no voy a preguntar si la escala es intervaloración. ¿Ya? Eso no nos va a preocupar mucho porque los indicadores que podemos sacar son los mismos en ambos casos, sino que una es la interpretación que una puedo trasladarlo a un cambio de escala y en la otra no puedo hacer el cambio de escala. Esa es la diferencia. Y realiza un tallo y hoja para ordenar la información de la muestra. Ya este tallo y hoja lo vamos a dejar pendiente. ¿Ya? Me interesa que construya la gráfica post. ¿Ya? Entonces, la idea es que puedan hacer la A y la C ahora, y la B la vamos a hacer en conjunto, porque no le he hablado del tallo y hoja, porque el tallo y hoja en el fondo es una forma de ordenar los datos, de escribir los estadísticos de orden. En vez de escribirlo en una sola línea, uno lo escribe hacia el lado en varias líneas. Y en el fondo tampoco es como materia y la forma de crear el tallo y hoja es subjetiva. ¿Sí? Así que
No lo incluí en la materia, pero sí lo vamos a ver ahora. Así que, ¿todo está claro? Primero vamos a Ok. definir la variable. ¿Sí? Usted define la variable, le doy 1 minuto para eso. 5, 10 minutos para la primera parte, lean el enunciado, interpreten esto. Después saltamos a la B la hacemos en conjunto y después la C les corresponde que la hagan ustedes, que es el Taiyuja que acabamos de hacer. Perdón, el Buckland. Adelante nada más. La idea es que lo escriban en un papel. ¿Ya? Lo escriban, yo voy a dejar ahí de fondo la presentación igual para que la puedan ver.